Regresamos, amigas, amigos. Estamos platicando con el maestro Raimundo Padilla Lozoya. Y bueno, antes de irnos al corte, les invitaba a que continuara con nosotros para conocer la incidencia en el litoral del Pacífico. Pero vayamos más allá, sin contradecir lo anterior, sobre los meses, la temporalidad, porque de pronto hay una subcultura en la cual asumimos que septiembre, que octubre, que mayo, incluso de manera disparatada, pensamos en otros meses, que hay más este tipo de fenómenos en Colima. Y bueno, la evidencia histórica nos dice que no es así. Y también la evidencia histórica nos habla de que hay otros lugares que tienen mayor presencia de este tipo de fenómenos. Que el maestro nos lo platique, por favor. Muchas gracias, Noé. Fíjate que los estados del Pacífico, Nayarit y Chiapas, son las entidades en donde se presentan la menor cantidad de ciclones tropicales durante el año. ¿Tiene que ver esto con su definición geográfica en el litoral? Tiene que ver con la ubicación específica de estas entidades en nuestro país, pero también con los sistemas de monitoreo que registran la actividad de los ciclones. Es decir, en ocasiones no hay asentamientos humanos en las costas que registren los huracanes y no se cuenta con registros apropiados. Pero en la historia reciente, digamos de 1949 al año 1999, se han presentado menos ciclones tropicales, específicamente en Chiapas y en Nayarit. Y los estados que reportan más ciclones tropicales son Sinaloa y son Baja California Sur. Y Colima, digamos que se encuentra en la media, en promedio entre los 5 y los 7 ciclones tropicales por año que impactan en Colima. Para los meteorólogos, el impacto de los ciclones tropicales es cuando el centro del sistema hace tierra, hace contacto con tierra. En cambio, para los estudiosos de las ciencias sociales, las humanidades como la historia, como tu servidor, el impacto de estos fenómenos es desde que se percibe, desde que se está inundando una población, desde que se están colapsando los árboles, desde que la marea de tormenta está impactando las costas. Entonces a nosotros el centro del fenómeno no nos importa mucho. Lo que nos importa son todas las afectaciones y los daños ecológicos o económicos o en agricultura que está produciendo este fenómeno. Entonces Colima, digamos, está entre la media, en promedio entre 5 y 7 ciclones regularmente por año, entre 1949 y 1999. Y entre 1966 y 1999 en el Atlántico se han presentado más ciclones tropicales en los meses de septiembre y octubre. En promedio en septiembre 90 ciclones tropicales y en octubre 103, entre 1966 y 1999. Y para el caso del Pacífico, los estados en que se presentan más ciclones tropicales son agosto, septiembre y octubre. En agosto un promedio de 132, en septiembre 124 y en octubre 110. Entonces la población de Colima suele asociar los mayores desastres asociados con los huracanes al mes de octubre. Y es que en octubre suelen presentarse huracanes bastante intensos y que impactan en tierra en Colima. Y está también esta asociación directa con el famoso cordonazo de San Francisco de Asís, sí, ¿verdad? Que es una explicación de la sociedad religiosa al comportamiento social. La gente dice, ya va a venir el cordonazo el 4 de octubre. Y este año sí pegó. Pegó una tormenta, pero además, por ejemplo, en San José, Baja California Sur, el 4 de octubre de 1958, impactó uno de los mayores huracanes que han sido registrados en la península. Entonces la población cuando viene octubre dicen, ya casi va a llegar el cordonazo. Y la interpretación o la explicación es que San Felipe tiene un cordón que tiene 3 nudos y entonces se quita el cordón para cobrar por los pecados cometidos entre la sociedad. De esa forma entienden el famoso cordonazo de San Francisco que se presenta en octubre. En octubre, particularmente en la historia de Colima, entre 1527 y 1899, se han presentado 13 ciclones tropicales con características de huracán. No hay manera de comprobar si efectivamente fueron un huracán categoría 1, 2 y 3, porque las fuentes históricas no son tan descriptivas como quisiéramos.
pasamos muchos años buscando entre documentos históricos evidencia de huracanes y a veces nos encontramos el dato solamente de un temporal o de una tormenta o un chubasco o un ventarrón, pero cuando leemos lo demás que está allí en el texto, nos damos cuenta de que se fueron arrancados árboles desde raíz, que fueron volteados barcos, que se produjeron, muchas casas fueron destechadas, por ejemplo. Entonces son características de ciclones tropicales con características similares a las de un huracán. Por eso sabemos que no fue una simple tormenta, ni una granizada, ni una lluvia, sino son sistemas, son fenómenos más importantes. Pero además luego los comparamos con los registros que se reportan en estados vecinos y nos damos cuenta que ya también llovió de forma muy intensa en las mismas fechas, y entonces sabemos que es un sistema que abarcó varias comunidades y varios estados. Entonces, entre 1527 y 1899 reportados en octubre hay 13 ciclones tropicales. Y entre 1906 y 1998 se han reportado 28 en el estado de Colima, solamente en octubre. Y en lo que llevamos del siglo XXI, entre el año 2002 y el año 2011, han sido reportados 6 ciclones tropicales. Hago la precisión de ciclones tropicales porque ciclones tropicales incluye también depresiones tropicales y tormentas tropicales, no solo huracanes categoría 1, 2, 3, 4 y 5. El último de estos ciclones tropicales importantísimo, todos lo recordamos, es Jova. Y si comparamos cuántos ciclones tropicales importantes, así descritos con muchos daños en las fuentes históricas, entre los primeros 20 años de cada siglo, nos damos cuenta que en el siglo XIX está reportado uno en 1808 y otro en 1812. Y en el siglo XX, el primero fue reportado en 1906 y el otro en 1918. Pero en el siglo XXI tenemos en el 2002 el huracán Kenneth, en el 2003 el huracán Olaf, en el 2006 la depresión tropical Norman, en el 2007 la tormenta tropical Kiko, en el 2008 la tormenta tropical Odile y en el 2011 el huracán Jova. Entonces, en estos primeros 20 años de los últimos 3 siglos tenemos mayores ciclones tropicales reportados, mayor cantidad de ciclones tropicales reportados para el caso específico de Colima. Sí, probablemente en los siglos anteriores se hayan presentado más, pero como te digo, no están registrados en las fuentes o todavía no los hemos encontrado, porque ese es un trabajo de muchos años que se requiere muchísima paciencia para buscar entre la documentación. Ray, estamos el 27 próximo o el 27 pasado, depende cuando nos esté viendo la gente. Estamos teniendo un recuerdo más de aquel ciclón devastador que para muchos es el antes y el después, y concretamente para la gente de Minatitlán, con aquel deslave entre los cerros Copales y los Juaninos, que pues sepultó a la población, sumió en un desastre mal llamado natural a la comunidad. Se habla de más de 200 desaparecidos. Hay testimonios vivos todavía de este fenómeno que impactó terriblemente y que bueno, tuvo su detonante en Minatitlán y en Manzanillo, pero que impactó fuerte a todo el estado y todo prácticamente el litoral saliente del Pacífico. Este caso se trata del huracán más intenso con la mayor magnitud que se ha presentado en el estado de Colima en el siglo XX. Fue un huracán entre categoría 4 y categoría 5. Las fuentes oficiales, particularmente el trabajo desarrollado por el doctor Chris Clancy, lo identifican como un huracán categoría 5 que se vuelve categoría 5 muy cercano a tierra. Entonces tiene un poder destructivo enorme, con vientos de 350 kilómetros por hora y precipitaciones superiores a 500 milímetros. Entonces te habla de una capacidad bárbara de precipitación y vientos sumamente intensos. Pero en el caso de Minatitlán lo que pasó es que esta precipitación se unió a la tala inmoderada, al flujo de materiales que desciende entre los cerros y fue precipitando en forma de flujos de escombro. La población habla de que descendieron 3 burros de lodo, o sea, 3 corrientes importantes con piedras, y eso destruyó 2/3 partes del pueblo la mañana del martes 27 de octubre de 1959.
Efectivamente, con precisión no sabemos cuántas personas murieron, pero sí está cerca de 200 solamente en Minatitlán. Pero los daños se produjeron en todo el estado, desde Higuera Blanca en Cihuatlán hasta Coahuayana en Michoacán. Es un huracán de categoría 5 que tiene un diámetro alrededor de 200 kilómetros de tamaño y un ojo entre 30 y 35 kilómetros. Yo los invito a que revisen el libro en internet que he publicado sobre este caso, que se llama El Huracán del 59. Lo pueden ver en Google, en internet. Y pueden ver también el documental que se llama Ceniza de Pueblo. Entran a Google en internet y ponen ahí Ceniza de Pueblo, enter, y van a poder apreciar todo el documental con los testimonios de los sobrevivientes. Es un caso muy importante porque nos permite comparar lo que puede pasar a futuro dentro de 1 año, 2 años o el próximo mes. Ahí mismo. Ahí mismo en Minatitlán y en todo el estado. ¿Por qué? Porque las condiciones naturales son las mismas. Es decir, el pueblo particularmente de Minatitlán está sentado en el mismo lugar donde se produjo este flujo de escombros en 1959. Está justo en medio de un cono de deyección donde ancestralmente ya había reportados otros descensos similares. En 1864, en 1881 ya estaban reportados otros descensos similares de material. Deslaves. El padre Teodoro de Paz Goce, porque murió hace poco, que era el sacerdote de Minatitlán en 1959, cuando yo lo entrevisté me dijo, yo llegué al pueblo y era un pueblo lleno de piedras, como si fuera un río, y jamás me imaginé que ese montón de piedras era porque había descendido desde arriba el material, ¿sí? Él pensaba que porque así era el terreno, no porque hubiera descendido en otras ocasiones un flujo similar al del 59, pero la gente no sabía esto. Por eso se asentaron en ese lugar, porque tenían cercanía con el río, con el agua, y además porque era un paraíso lleno de árboles frutales, muy bonito, ¿sí? Pero ahora ya sabemos que en 3 ocasiones al menos se han producido flujos de escombros en ese lugar, y sin embargo se sigue construyendo en Minatitlán, y no solamente en la zona destruida, sino que ahora se están acercando más hacia las faldas de los cerros, precisamente por donde descendió el material en 1959. Están en riesgo latente. Están en un alto riesgo y las autoridades debieran tomar medidas muy oportunas. Unas de esas medidas podrían ser crear diques que retuvieran el flujo que pudiera descender desde los cerros, ¿sí? Canales para guiar las corrientes por otros lados, crearles salidas de emergencia también. Tienen solo una entrada, una salida sobre un puente. Si llega a incrementar el nivel de agua que circula por el río, puede colapsar el puente y se van a quedar incomunicados, como ocurrió en 1959. ¿Sí? Entonces hay que crearles otras carreteras. Ahí las empresas como Peña Colorada y los funcionarios públicos tienen una responsabilidad muy grande de prevenir lo que se pueda presentar. Y como autoridad, como sociedad, tenemos una corresponsabilidad. Ya estamos informados, ya existe un libro, existen otras investigaciones, existe un documental, la memoria de nuestros abuelos. Ahora nos toca a nosotros como sociedad actuar de forma preventiva, anticiparnos al escenario que se pueda presentar. No solamente recordar y olvidar. Es importante recordar, porque cuando olvidamos nos volvemos vulnerables, pero además de recordar hay que tomar medidas prácticas. Raimundo Padilla, maestro, amigo, te agradezco mucho tu presencia, tus comentarios, de veras muchísimas luces respecto a estos fenómenos que por desconocimiento son incomprensibles y por tanto suelen ser muy peligrosos. Te agradezco mucho. Al contrario, muchísimas gracias a ti por platicar con tus televidentes. Muy amable. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Nos saludamos en el siguiente. Mientras tanto, como siempre, le invito para que juntos sigamos andando.